Las luces del techo del centro de urgencias Northgate parpadearon 2 veces. Las puertas de cristal se abrieron de golpe, y la nieve entró con 9 hombres vestidos de negro. Ni ambulancia, ni sirenas. Solo 3 camionetas abolladas que aún humeaban en el estacionamiento. Estaban en medio de una ventisca de febrero en Charlestown, Boston. El hombre que los lideraba era alto. Llevaba un largo abrigo de lana negra que nunca se molestaba en abotonar. Una pálida cicatriz le recorría la mandíbula, y llevaba en brazos al más joven de sus hombres. Su nombre era Rafael Vitali. Y en esa ciudad, nadie pronunciaba su nombre más alto que un susurro. Solo había 2 personas de servicio esa noche. Un recepcionista que temblaba tanto que no podía sostener un bolígrafo. Y Adeline Cross, la enfermera de noche. Era una mujer a la que, años antes, una junta en Filadelfia le había quitado su licencia. Y le habían dicho 3 palabras que todavía oía en sus sueños. Se quedó paralizada durante exactamente una respiración. Luego sacó el marcador del bolsillo de su uniforme. Caminó hacia el hombre más cercano, e hizo lo único que se había prohibido hacer durante todos esos años. Tomó el mando. Le ordenó a los 2 hombres que aún estaban de pie que presionaran la herida de su amigo. Le ordenó al recepcionista que sostuviera la linterna con firmeza y que no llorara. Y le ordenó a Rafael Vitali, que sangraba por el hombro, y le decía que estaba bien, que se arrodillara en el suelo. Le dijo que sostuviera la cabeza de su mejor amigo y que no se moviera ni un centímetro. Él obedeció. Durante 2 horas, el hombre más poderoso del muelle de Boston se arrodilló sobre el frío suelo, y siguió cada palabra de una mujer cuyo nombre no conocía. Los 9 sobrevivieron. Luego, cuando el último respiraba de nuevo con normalidad, él se levantó, dio 3 pasos y se desplomó a sus pies. Adeline también salvó al 10º hombre. 3 días después, 3 camionetas diferentes entraron en ese mismo estacionamiento. Esta vez, no habían venido a pedir ayuda. Habían venido a hacerle una pregunta. La única pregunta que ella nunca se había atrevido a responder. ¿Por qué una mujer a la que el sistema médico había aplastado y desechado? ¿Por qué pasaría 2 horas manteniendo con vida a los mismos hombres que esta ciudad quería ver caer? Si crees que una persona merece una segunda oportunidad, dale me gusta a este video. Deja un comentario y comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Y suscríbete a nuestro canal para recorrer el resto de este camino con nosotros. 7 horas antes de que esa puerta de cristal se abriera de golpe, Adeline Cross conducía por la avenida Rutherford, y uno de los limpiaparabrisas se negaba a moverse. El de la derecha se había estropeado en algún momento del otoño, y ella todavía no había llevado el coche a reparar. Así que, cada vez que la nieve se acumulaba en el parabrisas, ella se inclinaba hacia la izquierda, apoyaba el hombro contra la puerta del conductor, y miraba la carretera a través de la estrecha franja en forma de abanico. Era la única parte que el limpiaparabrisas de su lado aún podía despejar. Llevaba conduciendo así todo el invierno. Sabía exactamente dónde se hundía el pavimento, qué semáforo tardaba medio segundo más en cambiar, y dónde tenía que reducir la velocidad por un bache que la ciudad había prometido reparar el año anterior. Una persona podía acostumbrarse a casi cualquier cosa cuando no había otra opción. En el asiento del copiloto había un bolso de lona con las 2 asas desgastadas, y dentro, entre un cuaderno de tapa dura y una lata medio vacía de caramelos de menta, había un sobre de color marfil con el sello ya puesto. No había remitente en la esquina superior izquierda, solo la dirección del destinatario, escrita a mano. Una casa en la calle Green, en el barrio de Germantown de Filadelfia. Dentro había dinero en efectivo doblado por la mitad, sin ninguna carta. Este era el sobre número 72. Había echado el primero en un buzón de una gasolinera a las afueras de la ciudad. Sus manos todavía temblaban. Y cada mes desde entonces había hecho lo mismo, con la regularidad de quien toma una medicina. Ese dinero no había salido de la nada. Su anillo de compromiso llevaba tanto tiempo tras el cristal de una casa de empeños en la calle Chestnut. Llevaba tanto tiempo que apenas recordaba la última vez que lo había visto. Y nunca había vuelto a mirar. El coche de su madre, un sedán verde musgo, que Ruthen, su madre, había conducido durante 20 años, se lo había vendido a un hombre.
Le pagó en efectivo en el aparcamiento de una iglesia, y Adeline se quedó allí, viéndolo girar la esquina, antes de volver a casa caminando. Los fines de semana, mientras otros iban a partidos de fútbol o llevaban a sus hijos a la nieve, ella hacía turnos en la morgue de una funeraria en Somerville. Hacía el trabajo que nadie quería hacer para gente que ya no necesitaba la ayuda de nadie. No se lo contaba a nadie. Su teléfono vibró cuando entró en el aparcamiento de Northgate. Era Bernadette Kowalski, a quien todos en la estación llamaban Birdie. Su voz era áspera y ronca, como si acabara de gritarle a alguien o hubiera vuelto a fumar después de dejarlo 3 veces. Dijo que la carretera para salir de su barrio estaba cubierta de nieve hasta los ejes. Las grúas estaban ocupadas en Somerville y no llegaría antes del amanecer. Luego guardó silencio un instante y añadió que más le valía a Adeline no hacer otro turno doble, que 30 años en la profesión le habían enseñado una cosa: el cuerpo humano sabía cómo guardar una deuda, y un día vendría a cobrarla. Adeline le dijo que sonaba exactamente como su madre. Birdie dijo que por eso se lo decía. Por la noche, Northgate estaba solo medio vivo. Meridian Health Group había empezado a retirar su financiación del centro al comienzo del invierno, y lo había hecho exactamente como suelen hacerlo las corporaciones. Lo que significaba que no había cerrado el lugar de golpe, simplemente había ido recortando poco a poco hasta que el lugar pudiera morir por sí solo. 3 salas de examen en la parte de atrás habían sido cerradas con llave. El tablón de personal había pasado de 14 nombres a 4. El letrero luminoso sobre la entrada todavía decía abierto 24 horas, porque quitarlo también costaría dinero. Y todo el equipo del antiguo departamento de urgencias, todo lo que aún no se había trasladado a otro lugar, había sido empaquetado. Estaba en un almacén al final del pasillo este, detrás de una puerta de acero con cerradura electrónica, y una tira de precinto de seguridad azul impresa con el nombre de la corporación. Adeline había sido la última persona en firmar la hoja de inventario antes de que se cerrara esa puerta. Todavía recordaba el código, y había escrito su nombre en la última casilla. Lo hizo con la misma letra inclinada que su madre solía decir que parecía la letra de alguien que sabía lo que hacía. El recepcionista que trabajaba con ella esa noche solo tenía 22 años. Llevaba 6 semanas en el trabajo, y todavía tenía la costumbre de saludar a cada paciente por su nombre y apellido. Ella le entregó un recipiente de fideos del microondas, y le dijo que comiera antes de que el tiempo empeorara. Detrás de las puertas de cristal, la nieve había empezado a caer de lado, en lugar de hacia abajo. Era una señal que Adeline había aprendido durante 3 inviernos en Boston. Una señal de que el viento había cambiado, y de que esa noche no iba a ser como las demás. Colgó su abrigo en el gancho, se recogió el pelo con la goma elástica que guardaba en el cajón, y se enganchó un rotulador en el bolsillo de su bata, como había hecho durante años, sin saber que solo unas horas más tarde usaría ese mismo rotulador. Lo usaría para trazar líneas en el pecho de 9 hombres que nunca había visto antes. 9 hombres yacían en el suelo de baldosas de una estación de urgencias que solo estaba medio viva, y Adeline estaba entre ellos, contando. Luego volvió a contar hasta que entendió algo que no le dijo a nadie en esa sala. No tenía nada en sus manos, nada en ese edificio, nada que fuera suficiente para mantener a esos 9 hombres con vida hasta la mañana. El armario de suministros de guardia contenía gasas y sueros intravenosos. Tenía el tipo de cosas para alguien que se corta una mano picando cebollas a medianoche. No había sido diseñado para una noche como esta. Preguntó por qué no habían seguido hasta un hospital más grande. Y el hombre alto del abrigo de lana negra le respondió con 3 frases muy cortas. El puente detrás de ellos estaba completamente bloqueado, y ninguno de los vehículos podía dar la vuelta. Cualquier servicio de urgencias de un hospital importante estaría obligado a llamar a la policía, sobre todo si varias personas llegaban heridas al mismo tiempo en circunstancias como estas. Y dentro de los 3 vehículos que humeaban afuera había cosas. Si la policía las veía, significaría que estos 9 hombres nunca volverían a casa. No importaba si vivían o no. Adeline no hizo más preguntas. Se dio la vuelta, caminó por el pasillo este
y se detuvo frente a la puerta de acero del final. El precinto de seguridad azul seguía intacto. Llevaba impreso el nombre de Meridian Health Group, y la fecha en que se había cerrado la sala estaba escrita con tinta negra cerca de la esquina inferior. Se quedó allí durante una respiración, exactamente una respiración. Y en esa respiración vio con perfecta claridad todo lo que vendría después. Un informe de incidente, una reunión, una hoja de papel colocada frente a ella, con un espacio en blanco esperando su firma, y la profesión que una vez se había visto obligada a recuperar de rodillas, le sería arrebatada por segunda vez. Introdujo el código. La puerta se abrió con el chirrido de bisagras que nadie había tocado en mucho tiempo, y el sello azul se partió limpiamente en dos. Cayó al suelo como una vieja cinta. Dentro estaba todo lo que Meridian había decidido que este lugar ya no merecía conservar. 3 respiradores portátiles, todavía precintados en sus cajas, un pequeño refrigerador lleno de sueros intravenosos, kits de descompresión torácica, sellados de fábrica y sin abrir. Estaban dispuestos en 2 filas, en el tercer estante desde abajo. Sacó un carro de suministros entero al pasillo. Sus ruedas chirriaron sobre las baldosas, y no miró hacia la puerta ni una sola vez. Cuando regresó al vestíbulo, sacó el rotulador del bolsillo de su bata, y comenzó a hacer el tipo de trabajo que ninguna escuela podía enseñar, el tipo que solo las noches en vela podían enseñar. Se movió de un hombre a otro, agachándose, mirando, tocando, y dibujando marcas en la parte delantera de sus camisas. Una línea para el hombre que podía esperar, 2 líneas para el hombre que debía ser tratado de inmediato, 3 líneas para el hombre al que volvería primero si algo cambiaba. Terminó con los 9 en menos tiempo de lo que tarda en sonar una canción, y cuando se enderezó, toda la sala había enmudecido con ella, incluidos los hombres grandes que estaban cerca sin saber qué hacer con sus manos. El hombre más joven yacía más cerca de la puerta, y había 3 líneas en su camisa. Su nombre era Tobias Rayner. Tenía 24 años. Adeline lo sabía porque le había preguntado, y le había preguntado porque quería oír cuánta fuerza le quedaba en la voz. Sus labios habían empezado a tomar un tono gris que había visto exactamente 4 veces en su vida. Y las 4 veces habían sido en habitaciones que olían a desinfectante. Se arrodilló a su lado, abrió el kit que acababa de sacar del almacén, e hizo lo que había que hacer. Luego se quedó quieta, con una mano apoyada en su pecho mientras contaba el ritmo. Observaba cómo el gris se retiraba de sus labios, poco a poco, hasta que volvieron al color que correspondía a un hombre de 24 años. No celebró, simplemente pasó a la siguiente persona. Rafael Vitali estaba arrodillado sobre las frías baldosas a unos pasos de distancia. Con ambas manos sostenía la cabeza de su amigo más cercano, exactamente como ella le había ordenado, y había permanecido en esa posición tanto tiempo que las rodillas de sus pantalones se habían oscurecido con la nieve derretida. El hombre en sus manos era Gideon Marsh, de 46 años, y estaba tratando de decir algo que nadie podía entender. Rafe levantó la vista hacia Adeline y le preguntó si sabía a quién estaba tocando. Adeline no levantó la cabeza, dijo que estaba tocando un pulmón, y le dijo que mantuviera las manos exactamente donde estaban y que no se moviera. Cuando el último de los 9 hombres respiraba con normalidad y el joven recepcionista se había desplomado en el suelo al pie del mostrador, con la linterna aún encendida en la mano, Rafael Vitali se levantó de las baldosas. Lentamente, apartó las manos de la cabeza de Gideon Marsh. Lo hizo con el cuidado de quien deja algo frágil. Dio 3 pasos hacia la puerta y se desplomó. Adeline oyó el sonido de un cuerpo al caer al suelo antes de tener tiempo de girarse, y supo inmediatamente quién era, porque solo quedaba una persona en la sala que no tenía líneas de rotulador en la camisa. Le apartó el cuello de su abrigo de lana y vio que la tela bajo su hombro izquierdo llevaba mucho tiempo oscura, tan oscura que era casi imposible distinguirla del negro del propio abrigo, y comprendió que él había estado allí de pie durante 2 horas, sabiendo exactamente en qué estado se encontraba. Llamó a los 2 hombres que aún podían mantenerse en pie, y les hizo llevarlo a la vieja mesa de examen de la sala 3.
la que tenía un trozo de madera prensada calzando una pata porque el suelo se había hundido, y trabajó bajo la luz de una lámpara de escritorio en lugar de la del techo, porque la electricidad de esa sección había sido cortada desde el otoño. Él se despertó a mitad de camino. No se sobresaltó, no preguntó dónde estaba, no intentó sentarse como solían hacer los hombres como él. Simplemente abrió los ojos y la miró. Adeline mantuvo la cabeza baja mientras terminaba lo que estaba haciendo. Aguja e hilo bajo la tenue luz amarilla, y le dijo que si le dolía, debía decirlo, porque no tenía nada más fuerte que darle que lo que ya le había inyectado. Él le dijo que no le dolía. Ella dijo que todos decían eso. Él guardó silencio durante un buen rato. Luego preguntó si tenía intención de hacerle alguna pregunta. Adeline respondió que lo único que quería saber era si era alérgico a algún medicamento, y que cualquier otra pregunta quedaba fuera de su trabajo. Y durante el resto de ese tiempo, Rafael Vitali permaneció quieto en la mesa de examen con una pata desigual. Observaba a la mujer que le cosía el hombro. Y se dio cuenta de que era la primera vez en su vida que alguien lo miraba sin ver su nombre, sin ver el puerto, sin ver las cosas que la gente susurraba sobre él en las cenas del North End. Y había visto solo un hombro que necesitaba ser reparado. Bertie Kowalski llegó cuando el amanecer estaba cerca. Tenía el pelo mojado por la nieve, la sal de las carreteras todavía se aferraba a sus botas, y se detuvo en seco en el umbral del pasillo este. No miró a los 9 hombres, no miró los carros de suministros, miró la puerta de acero al final del pasillo, miró las 2 mitades del precinto de seguridad azul que yacían en el suelo. Y se quedó allí durante mucho tiempo con la boca ligeramente abierta y sin emitir ningún sonido. 30 años en la profesión le habían dado suficientes palabras para casi todo, excepto para esto. El convoy se fue cuando el mundo exterior se había vuelto del gris de una mañana que aún no había comenzado del todo. Ayudaron a los 9 hombres a subir a los vehículos. Gideon Marsh fue envuelto en una manta, y uno de ellos asintió a Adeline al pasar. Ella le devolvió el saludo. Rafael Vitali fue el último en irse. Su mano izquierda descansaba holgadamente dentro del bolsillo de su abrigo desabrochado. Y antes de salir, colocó un sobre grueso en el mostrador de recepción. Lo dejó con mucha suavidad, como si lo hubiera hecho cientos de veces, y nadie se hubiera negado jamás. Adeline cogió el sobre, lo siguió 3 pasos, y se lo devolvió a la mano antes de que llegara a la puerta. Él la miró, ella no dijo nada. Él lo tomó, lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo y salió a la nieve. En el suelo de baldosas de la estación de urgencias de Northgate quedaron 9 manchas oscuras, junto con un rotulador que se había quedado sin tinta. La reunión tuvo lugar la tarde siguiente en la sala de juntas del 2º piso de Northgate. Era una sala que, desde que Meridian había empezado a retirar su financiación, solo se abría una vez al mes, y donde la pizarra blanca todavía tenía los números del trimestre anterior porque nadie se había molestado en borrarlos. Adeline llegó 10 minutos antes. Llevaba un suéter gris en lugar de su uniforme. Y se sentó en la silla que le indicaron, la que estaba al final de la mesa, más cerca de la puerta. Frente a ella se sentaba el director ejecutivo del centro, un hombre al que había saludado cada mañana durante 3 años, y con el que nunca había hablado más de 2 frases seguidas. Junto a él estaba la jefa de recursos humanos, y entre ellos se sentaba una tercera persona que nunca había visto antes. Se presentó como el asesor legal de Meridian Health Group. Llevaba un traje de color carbón con costuras tan afiladas como una cuchilla de papel, y poseía el tipo de amabilidad que provocaba un escalofrío más intenso que cualquier grito. La amabilidad de un hombre que sabía con certeza que iba a ganar, y que por lo tanto no tenía ninguna razón para levantar la voz ni una sola vez. La llamó señorita Cross. Le preguntó si había dormido bien después de una noche como esa. Le sirvió un vaso de agua antes de servirse uno para él. Luego abrió su maletín de cuero, y todo comenzó. Ni una sola persona en esa sala mencionó a los 9 hombres. Nadie preguntó si seguían vivos, cuáles eran sus nombres o si habían llegado a casa. La reunión no era sobre eso. La reunión era sobre un precinto de seguridad azul, impreso con el nombre de la corporación.
sobre una puerta de acero al final del pasillo este, sobre 3 respiradores portátiles y un refrigerador de sueros intravenosos, y un kit médico que había sido sacado de su embalaje original. Todos ellos eran activos en proceso de liquidación que habían sido sellados según el procedimiento. Y sobre una enfermera no autorizada que se había tomado la libertad de abrir esa puerta, usando un código que debería haber sido desactivado cuando se entregó el inventario. El asesor legal dijo que apreciaba profundamente lo que había sucedido esa noche, que él personalmente no cuestionaba sus motivos ni por un segundo, pero que la corporación tenía obligaciones con sus accionistas y que existían procedimientos para proteger a personas exactamente como ella. Luego colocó una hoja de papel sobre la mesa, la giró para que quedara frente a ella correctamente, y la deslizó hacia ella junto con un bolígrafo. En esa hoja, escrito en un lenguaje tan pulido que había que leerlo 2 veces para que su significado quedara claro, se le pedía que reconociera que había actuado sola, fuera del alcance de cualquier directiva, sin la autorización de ningún supervisor, y que aceptaba toda la responsabilidad por romper el precinto. Y por cualquier consecuencia derivada de esa acción. Bertie Kowalski se puso de pie de un salto. Se levantó tan rápido que la silla detrás de ella raspó contra las baldosas. Y tomó aire para hablar, lo suficientemente fuerte como para que todos en la sala lo oyeran. Adeline no la miró. Simplemente se estiró, apoyó la mano en la muñeca de Bertie y tiró ligeramente hacia abajo. Eso fue todo, un tirón muy suave, casi tierno. El gesto de alguien que se había sentado en salas como esta demasiadas veces, y sabía exactamente que una frase más solo le costaría algo más a la persona que hablaba. Y sabía que la persona a punto de perderlo no sería ella. Bertie volvió a sentarse. Adeline leyó el papel desde la primera línea hasta la última, lentamente, 2 veces, en un silencio que nadie se atrevió a perturbar. Luego dejó el bolígrafo sobre la mesa, empujó el documento de vuelta al centro, y dijo que no lo firmaría. El asesor legal asintió como si fuera una respuesta totalmente razonable. Cerró su maletín y dijo que entendía, que ella tenía derecho a consultar a su propio abogado, y que, mientras tanto, quedaba suspendida de sus funciones a la espera del resultado de la revisión. Le deseó una tarde agradable. Adeline bajó las escaleras, salió del edificio y se subió a su coche en la esquina más alejada del aparcamiento. Giró la llave. El motor tosió 3 veces en seco y se paró. Lo intentó de nuevo y luego se detuvo. La nieve comenzó a caer una vez más. Extendió una fina capa sobre el parabrisas, luego una más gruesa, y ella se quedó allí sin moverse, con ambas manos apoyadas en el volante. Observaba cómo el mundo exterior se desdibujaba lentamente tras el blanco, hasta que la oscuridad se instaló por completo, y la alta farola del aparcamiento sobre ella se encendió sola. 3 camionetas negras se detuvieron frente al edificio de apartamentos que estaba sobre la lavandería, en una mañana en que el cielo aún no se había iluminado por completo, y el hombre que salió del primer vehículo ya esperaba en la acera. Cuando Adeline abrió la puerta, no llevaba nada en las manos. Se dirigió a ella por su apellido. Dijo que alguien quería hablar con ella, y abrió la puerta trasera del vehículo del medio. Nadie la tocó. Nadie dijo una palabra más durante todo el trayecto, y Adeline se sentó, observando cómo la ciudad se alejaba lentamente detrás de ella. Cruzaron el puente. Pasaron por distritos industriales que aún estaban cerrados por la mañana. Luego, por una carretera estrecha que seguía la costa, donde las olas de invierno golpeaban las rocas y formaban grises plataformas de hielo contra la base del malecón. Nantes, en febrero, estaba casi desierto. Las puertas de hierro se abrieron antes de que el vehículo se detuviera por completo. La casa se alzaba al final de un camino de grava tan largo que tardaron casi medio minuto en llegar, y no se parecía en nada a lo que la gente suele imaginar cuando piensa en dinero. No había columnas blancas, ni estatuas, nada expuesto para que nadie lo admirara. Era simplemente vieja y correcta. Granito gris extraído de la propia región. Un tejado de pizarra negra. Ventanales del suelo al techo que daban directamente al mar inquieto. Y una hilera de cipreses podados rectos a lo largo del camino.
sin una sola rama fuera de lugar, ni siquiera en pleno invierno. La condujeron al vestíbulo y la invitaron a sentarse en un sillón de cuero junto a la chimenea. Las tablas del suelo bajo sus pies eran tablones anchos pulidos por años de uso, el tipo de madera que una persona no podía simplemente encargar por teléfono. Sobre la repisa de la chimenea había un reloj boca arriba. Su esfera era blanca, su correa de cuero estaba casi rota en el tercer agujero. El tipo de reloj por el que nadie pagaría más de unas pocas docenas de dólares si se pusiera a la venta. Era lo único en la habitación que parecía pertenecer a una persona corriente. Una mujer le trajo una taza de café en un platillo, luego se retiró. Dejó a Adeline sola con el sonido del fuego y las olas. La puerta de la habitación de la izquierda estaba abierta, más o menos el ancho de una mano. No podía ver nada dentro, solo una franja de luz que caía sobre el suelo de madera y la sombra de la pata de una mesa, pero podía oír. La primera voz pertenecía a un hombre mayor y hablaba muy rápido. Se atropellaba al explicar algo sobre un envío, sobre un tercer hombre que le había hecho una promesa, sobre el hecho de que tenía 4 nietos y un préstamo que no había terminado de pagar. Y con cada frase, su voz se quebraba un poco más, hasta que ya no sonaba como la voz de un hombre adulto. Luego hubo un silencio, y después de ese silencio llegó una segunda voz. No se elevó, bajó. Bajó tanto que Adeline tuvo que contener la respiración para oírla, y lo que le provocó un escalofrío no fue lo que dijo la voz, sino su ritmo. El ritmo tranquilo de alguien que habla del tiempo. La voz le preguntó al anciano si quería perder el almacén o perder su nombre en este negocio. Añadió que solo podía elegir uno, y que esperaría. Luego no hubo nada más, ni ruido, ni una silla cayendo, nada en absoluto. Solo un silencio que duró lo suficiente para que Adeline oyera la madera crujir en la chimenea y las olas afuera. La puerta se abrió después, y el hombre mayor salió sosteniendo su gorro de punto contra el pecho, como quien sostiene un sombrero en un funeral. Su rostro estaba pálido hasta las orejas. Pasó por donde ella estaba sentada, a menos de 2 pasos, y no se atrevió a mirarla ni una sola vez. Tampoco miró a nadie más. Fue directamente a la puerta principal, y alguien la cerró muy suavemente detrás de él. Rafael Vitali salió aproximadamente 1 minuto después. Llevaba una camisa blanca sin corbata, y su hombro izquierdo todavía estaba ligeramente rígido cuando se movía, el hombro que ella había cosido bajo la lámpara de escritorio en la sala 3. No habló de inmediato. Se detuvo en medio del vestíbulo, levantó la muñeca derecha, y se abrochó el gemelo que se le había soltado. Lo hizo lenta y precisamente. Sus ojos bajaron a su muñeca hasta que encajó en su sitio. Luego levantó la vista hacia Adeline, y cuando abrió la boca, le habló exactamente con la misma voz que acababa de oír. Esa voz baja y uniforme, ni media nota más alta. Dijo que tenía algunas preguntas que hacerle, y que esperaba que respondiera con sinceridad, porque él ya conocía la mayoría de las respuestas. La habitación a la que la condujo no era un despacho, sino una pequeña biblioteca con vistas al mar, y sobre la larga mesa de madera en el centro de la habitación había un delgado expediente. Los bordes de los papeles estaban alineados hasta el último milímetro, el tipo de disposición hecha por alguien acostumbrado a trabajar con documentos en lugar de con personas. La mujer que lo había preparado estaba junto a la ventana. Tendría unos 40 años, el pelo recogido en una coleta baja, un abrigo de lana sobre un brazo, y Rafael Vitali la presentó como Karen Vance, y no dijo nada más sobre ella. Abrió el expediente y deslizó cada elemento hacia Adeline lentamente, uno tras otro, como un hombre que reparte cartas. 3 periódicos de Filadelfia, con los bordes amarillentos por el tiempo. Todos eran copias impresas originales, no capturas de pantalla, y en una página interior de cada uno estaba la misma fotografía de identificación de empleada de ella, el rostro de una mujer mucho más joven de lo que era ahora, una mujer que todavía no tenía idea de lo que estaba a punto de sucederle. Junto a ellos estaba la orden de suspensión de su licencia para ejercer, sellada y fechada, especificando un periodo de 18 meses, aunque la culpa le había impedido intentar recuperarla, con una sola línea, explicando la razón,
en el frío lenguaje administrativo. La había leído tantas veces que se sabía cada coma de memoria. Y finalmente, había una hoja de papel que estaba casi en blanco. Karen Vance habló por primera vez para explicar esa página. Dijo que había habido un acuerdo de conciliación relacionado con el incidente en el Hospital Sagrado Corazón, que se había creado en su momento, que había sido sellado por orden judicial, y que no se podía acceder a su contenido por ninguna vía que ella conociera. Dijo que había intentado 3 enfoques diferentes, y los 3 se habían detenido exactamente en el mismo lugar. Lo único que había podido obtener era su portada exterior, una página que listaba el número de caso y la fecha de presentación, con 2 recuadros para firmas en la parte inferior. Ambos recuadros habían sido firmados. Ambas firmas habían sido tachadas. Karen Vance dijo que en 11 años haciendo este trabajo, esta era solo la segunda vez. La segunda vez que tenía que decirle a la persona que la contrató que no podía seguir adelante. Rafael Vitali no le preguntó a Adeline qué había hecho. Eso fue lo que la hizo levantar la cabeza. No le preguntó si había cambiado la medicación. No le preguntó si estaba borracha. No le preguntó si se había quedado dormida o si había salido a fumar un cigarrillo. Las preguntas que le habían hecho de todas las formas posibles, en salas de todos los tamaños posibles durante años. Se sentó en el borde de la mesa, con una mano apoyada en la rodilla, y le preguntó algo completamente diferente. Le preguntó por qué. ¿Por qué alguien aplastado por ese sistema y arrojado a la calle pasaría 2 horas manteniendo vivos a 9 hombres, cuando media ciudad habría preferido verlos caer? Adeline guardó silencio durante un largo rato. Fuera de la ventana, una ola golpeó el malecón de piedra y estalló en espuma blanca. Luego se bajó un poco más la manga de su suéter, sin darse cuenta de que lo hacía. El pequeño movimiento ocultaba la tenue cicatriz que recorría la parte exterior de su antebrazo izquierdo. La cicatriz que se hizo durante su último turno en el Hospital Sagrado Corazón. Se la hizo al intentar atrapar una bandeja de instrumentos que caía. No tuvo tiempo de pensar en lo que había sobre ella. Y entonces dijo algo que nunca le había contado a nadie en este estado. Dijo que esa noche había comprobado el lote de suero intravenoso 3 veces. No una vez como exigía el procedimiento, sino 3 veces, porque algo en el código impreso en la etiqueta la había inquietado. Y lo había informado y le habían dicho que continuara. Dijo que después de la tercera comprobación había sacado el bolígrafo de su bolsillo y había copiado el número de lote completo en su cuaderno, junto con la fecha, la hora y el nombre de la persona a la que se lo había informado. Dijo que cuando todo se vino abajo, nadie le preguntó por ese cuaderno, ni una sola vez, en todo el proceso, y dijo que ese cuaderno todavía existía. Rafael Vitali la observó durante un largo rato después de esa última frase, y Adeline se dio cuenta de que no le creía. No es que pensara que estaba mintiendo. Simplemente aún no se había decidido. Y él era el tipo de hombre que no se decidiría hasta haber mirado lo suficiente. Se levantó, caminó 3 pasos hacia la ventana, luego se volvió, y puso una oferta sobre la mesa. Sus 9 hombres necesitaban que alguien los cuidara hasta que pudieran valerse por sí mismos de nuevo. Ella no tenía trabajo y tenía un coche que no arrancaba. Le pagaría 3 veces su antiguo salario. Se aseguraría de que el expediente de suspensión en Northgate se mantuviera en silencio, y a cambio, ella viviría en el ala este de la casa hasta que el último hombre se levantara de la cama. Lo dijo con la voz de alguien que discute un contrato de envío. Adeline entendió perfectamente que no era amabilidad. Era la forma en que un hombre como él mantenía a la vista algo que aún no entendía. Adeline llevaba un buen rato fuera de la habitación cuando Karen Vance abrió el segundo expediente, el que había mantenido deliberadamente fuera de la mesa mientras un extraño todavía estaba presente. Dijo que había reconstruido toda la noche en el puente, y que no se parecía en nada a lo que todos en esa casa habían creído. Casper Lund no había enviado hombres allí para matar a nadie. Si eso hubiera sido lo que quería, no habría elegido una noche con una tormenta de nieve. No habría elegido un camión de carga refrigerado con matrículas reales. Y no habría elegido un tramo de puente con 3 cámaras del Departamento de Transporte apuntando directamente hacia él.
Había elegido todas esas cosas porque quería que detuvieran un vehículo, no un cuerpo. Quería 30 segundos con la puerta trasera de la camioneta del medio. Quería un maletín. Rafael Vitali se sentó sin moverse y lo escuchó todo. Y cuando Karen Vance dijo la palabra maletín, se levantó. Entró en la habitación contigua y regresó con el objeto al que se refería. Un maletín de cuero marrón oscuro, desgastado en las esquinas. El que había sacado del aeropuerto Logan y metido en el vehículo esa noche. Antes de tirarlo al suelo sin pensarlo más. No había dinero dentro. No había nada que un hombre como Lund pudiera haber vendido a nadie. Dentro solo había un informe de tasación de unos 2 dedos de grosor. Su portada llevaba impreso el nombre de una consultora inmobiliaria de Quincy, y en la primera página había una fotografía aérea de un almacén frente al mar. Al final de una calle sin salida en los muelles del sur. Un largo bloque de hormigón gris con un tejado de chapa. 3 puertas enrollables y un letrero pintado tan descolorido que solo se podían leer las 2 últimas palabras. Muelle 4. Rafe lo había comprado por la razón más simple del mundo. Estaba exactamente donde lo necesitaba. Era barato porque el propietario quería una liquidación rápida. Y un lado de la propiedad lindaba con un canal de aguas profundas que ningún otro almacén en 3 millas podía ofrecer. Había enviado gente a inspeccionarlo, pagado la tasación, firmado la carta de oferta. Y nunca había puesto un pie dentro. Karen Vance dijo que había pasado 2 días rastreando la cadena de propiedad del almacén, porque era la única dirección que quedaba después de que todos los demás caminos se hubieran cerrado. Pasó a la última página de la tasación. La página que listaba la entidad legal propietaria del inmueble y la persona autorizada para firmar en nombre del vendedor. Luego giró la hoja hacia él para que pudiera leerla. El almacén pertenecía a una filial de Meridian Health Group, donde la corporación almacenaba registros en papel de instalaciones que ya había cerrado. Y la persona que firmaba en nombre del vendedor era el presidente y director ejecutivo de esa corporación. Rafael Vitali leyó el nombre en la página. Luego se estiró a su izquierda y acercó la única portada que Karen Vance había podido obtener, la del acuerdo de conciliación sellado en Filadelfia. La página con los 2 recuadros de firma tachados que nadie había podido abrir. En la parte superior de esa página, encima de la sección censurada, había una línea que identificaba a la primera parte del acuerdo. Esa línea no había sido tachada. Colocó las 2 hojas una al lado de la otra sobre la larga mesa de madera, bajo la luz que entraba por las ventanas que daban al mar, y las leyó ambas de nuevo desde el principio. Everett Halloway, el mismo nombre. Afuera, las olas seguían golpeando el malecón de piedra con el mismo ritmo que habían mantenido toda la mañana, y nadie en la habitación dijo nada durante un buen rato. Karen Vance fue la primera en hablar. Le preguntó si quería que investigara más a fondo a Halloway. Rafe no respondió a esa pregunta. Le hizo otra en su lugar. Le preguntó qué habría pasado si los hombres de Lund hubieran logrado llevarse el maletín esa noche en el puente. Y Karen Vance respondió que la adquisición se habría derrumbado, porque perder los documentos de tasación habría significado no cumplir con el plazo de la oferta, y el almacén se habría vendido a otra persona en cuestión de semanas. Rafe asintió muy lentamente. Miró las 2 páginas una al lado de la otra una vez más. Luego miró hacia el pasillo, hacia el ala este, donde la mujer que había estado sentada en esa misma silla menos de 1 hora antes, estaba ahora siendo conducida a las habitaciones de los 9 hombres que había mantenido en este mundo. El ala este originalmente estaba vacía. Tenía 3 dormitorios de invitados y una larga sala de estar. Las puertas de cristal recorrían toda una pared, y en 2 días se había convertido en algo que la propia Adeline no sabía muy bien cómo llamar. No era un hospital, no era un hogar, sino algo intermedio. Las camas se movieron contra las paredes exactamente como ella indicó. Hizo que sacaran las 3 plantas en macetas al pasillo. Porque no quería tierra en una habitación donde la gente se estaba recuperando de heridas. Pegó una gran hoja de papel en la parte delantera del armario al fondo de la habitación. La dividió en 9 columnas y escribió un nombre en la parte superior de cada una. Eso fue lo primero que hizo que los 9 hombres se miraran entre sí. En el mundo en que vivían,
La gente se llamaba por apodos, por los barrios donde habían crecido, por apodos que se les habían pegado después de alguna vieja historia que ni ellos mismos recordaban. Y había hombres que habían pasado 10 años uno al lado del otro sin oír a nadie llamarlos por el nombre que sus madres les habían dado. Adeline no usó ni un solo apodo. Le preguntó a cada hombre, lo anotó, y a partir de entonces los llamó exactamente así: Tobias Renner, Gideon Marsh, Reuben Salt y los otros 6 nombres completos. Cada vez que tomaba la presión arterial, cada vez que cambiaba un vendaje, cada vez que le decía a alguien que se sentara. Esa noche sacó el cuaderno de tapa dura de su bolso, el cuaderno que había traído consigo desde Filadelfia y que nunca había dejado en ningún sitio por más de una noche. Pasó a la primera página en blanco después de las antiguas y escribió los 9 nombres en una lista vertical. Añadió la fecha, su estado y los números que solo ella sabía leer. Lo hizo como un hábito de 30 segundos antes de apagar las luces, sin pensar. De la misma manera que alguien cierra la puerta con llave antes de irse a la cama. Gideon Marsh era el caso más difícil. No por su herida, sino por el tipo de hombre que era. 46 años, fumando desde antes de tener la edad legal para comprar cigarrillos. Y durante los primeros 3 días, encontró 3 lugares diferentes en la casa donde podía escaparse a fumar. Adeline encontró los 3. La cuarta vez, no dijo nada en absoluto. Simplemente colocó la imagen de su escáner pulmonar en la mesa del desayuno, directamente frente al asiento donde siempre se sentaba, con el lado impreso hacia arriba. Luego se marchó. Gideon Marsh se quedó mirando la imagen durante todo el desayuno. Al mediodía, le entregó el resto de su paquete de cigarrillos y su mechero sin decir una palabra. Y ella los guardó en el cajón de su escritorio sin decir una palabra tampoco. 3 días después, empezó a terminarse su avena matutina en lugar de apartarla. El sábado por la tarde, una joven vino de visita. Tenía 19 años. Su nombre era Nell Renner, y llevaba un abrigo acolchado rojo y un gorro de punto con un pompón en la parte superior. Llevaba contra el pecho una caja de lata atada con una cinta que se había torcido un poco durante 2 viajes en autobús. Era la hermana menor de Tobias. Dentro de la caja había una tarta de manzana que había hecho ella misma, y lo primero que dijo desde la puerta fue que la corteza se había quemado un poco en una esquina, pero que el resto estaba bien, que había probado un trozo en casa y sabía con certeza que se podía comer. Tobias Renner se incorporó en la cama, con un brazo todavía en cabestrillo, e intentó abrir la caja con la otra mano. Le dio la vuelta, la encajó entre el codo y las costillas. Intentó morder la cinta con los dientes, y falló. Nell se quedó mirando a su hermano luchar con la lata durante casi 1 minuto antes de estallar en carcajadas. Se rió tanto que tuvo que sentarse en el borde de la cama, y Tobias intentó mantener una cara seria mientras se reía con ella, y el sonido de los dos se oyó hasta el pasillo, un sonido que el ala este nunca había albergado desde el día en que se construyó la casa. Adeline les abrió la caja. Luego, los 3 se sentaron en el amplio alféizar de la ventana, comiendo tarta en platos de papel. Veían la nieve caer sobre el mar gris y desaparecer en el instante en que tocaba el agua. Nell dijo que su padre estaba mucho mejor, que había salido al buzón por sí mismo, que la semana anterior incluso había discutido con el vecino sobre quitar la nieve, y contó la historia con la expresión de alguien que considera una discusión como una buena noticia. Tobias observaba a su hermana mientras hablaba y no decía nada, solo la observaba. Adeline estaba sentada en un extremo del alféizar. Con ambas manos rodeaba una taza de té que ya se había enfriado, y se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo desde que se había sentado en una habitación llena de risas, sin ser la persona que estaba fuera, mirando hacia adentro. De los 9 nombres escritos en la hoja de papel pegada al fondo de la habitación, había uno que Adeline tenía que mirar a la cara del hombre para poder recordarlo. Y ese nombre era Reuben Salt. Tenía 31 años. Era el menos grave de los 9. Solo tenía una herida en las costillas y una muñeca torcida. Y había estado caminando por su cuenta desde el segundo día. En su línea de trabajo, la gente como él
solía pasar por la memoria muy rápidamente, porque la memoria de una enfermera se construye en torno a las personas que están a punto de perderse, no en torno a las personas que van a estar bien. Esa era también exactamente la razón por la que había desarrollado el hábito de escribir esos 9 nombres en su cuaderno cada noche, porque había aprendido hace mucho tiempo que la gente solo olvida los nombres que nunca ha escrito. En la 11ª noche estaba haciendo su última ronda cuando notó que la puerta del almacén de ropa de cama, al final del pasillo, estaba ligeramente abierta. Una fría luz azul se filtraba por debajo. Empujó la puerta para abrirla. Ruben Salt estaba de espaldas al pasillo. Un pequeño teléfono descansaba en la palma de su mano. El tipo de teléfono plegable que la gente no usa para llamar a sus familias. Oyó la puerta y se dio la vuelta. Y en ese instante, Adeline vio todo pasar por su rostro. No ira, no cálculo, sino algo casi como alivio. La expresión de un hombre que había pasado días esperando ser descubierto. No corrió. No dio ni un solo paso hacia ella. Colocó el teléfono en el estante. Abrió las manos para que ella pudiera verlas. Luego se sentó en la única silla de plástico de la habitación y dijo que él era quien había vendido la ruta del convoy a Casper Lund. Dijo que había comenzado 2 veranos antes, que el primer pago había sido tan pequeño que se había convencido a sí mismo de que no contaba como nada, y que para la 4ª vez ya no había vuelta atrás. Dijo que la noche en el puente había enviado la hora de salida y el número del vehículo desde el aparcamiento del aeropuerto. Luego se subió a la 3ª camioneta. Y había creído que todo terminaría con ellos siendo detenidos durante 30 segundos. Dijo que no sabía que habría hielo en la carretera esa noche. Adeline se quedó de espaldas al marco de la puerta y no dijo nada. Luego le hizo solo una pregunta. Le preguntó por qué le contaba todo esto a ella. Alguien que no tenía ninguna autoridad en esa casa. Ruben Salt se miró las manos durante un largo rato. Luego dijo que la noche en Northgate, mientras yacía en el suelo de baldosas y todo en su cabeza, había comenzado a ralentizarse. Una mujer se había inclinado sobre él y lo había llamado por su nombre. No lo había llamado amigo, no lo había llamado oye. Lo había llamado por su nombre y apellido completos, 3 veces, y le había dicho que no se durmiera. Le dijo que le respondiera, le dijo que había otros 8 hombres allí, y que no tenía tiempo para volver una 4ª vez. Dijo que había vivido 31 años en este mundo, y que nadie había pronunciado su nombre de esa manera antes. La forma en que alguien llama cuando realmente necesita que sigas ahí. Dijo que desde esa noche no había podido enviar otro mensaje, que había escrito y borrado los últimos 3 mensajes, y que el que ella acababa de sorprenderlo escribiendo era el mensaje que le decía a la persona del otro lado que había terminado. Adeline no llamó a seguridad. Le dijo que se levantara y la siguiera, y lo condujo por el pasillo a través de la sala de estar, y hasta la biblioteca con vistas al mar, donde las luces todavía estaban encendidas, aunque era mucho más de medianoche. Gideon Marsh estaba sentado allí con Rafael Vitali. Ruben Salt comenzó desde el principio y no omitió nada, y cuando dijo el nombre de Lund, Gideon Marsh se puso de pie de un salto. La silla cayó hacia atrás detrás de él, y avanzó 1,5 pasos antes de que la mano de Rafe se cerrara alrededor de su muñeca y la sujetara allí. Rafe no se levantó. Simplemente mantuvo su mano alrededor de la muñeca de Gideon, sus ojos todavía fijos en Ruben Salt. Y le dijo a su viejo amigo con esa voz baja y uniforme que el hombre no había terminado de hablar, y que se iba a sentar. Gideon Marsh se sentó. Durante las siguientes 2 horas, Ruben Salt les contó todo lo que sabía sobre Casper Lund, los envíos, los nombres, los 3 muelles del norte, el intermediario que recibía información en un taller de reparación de neumáticos en Chelsea, e incluso lo único que él mismo había encontrado extraño, que esta vez le habían pagado 5 veces la cantidad habitual, simplemente por proporcionar la hora de salida de un convoy que viajaba desde el aeropuerto, y que nunca había entendido por qué. Rafael Vitali lo escuchó todo sin interrumpir ni una vez, y cuando el cielo fuera de las ventanas comenzó a cambiar de color, se levantó, y le dijo a Ruben Salt que volviera a su habitación y durmiera un poco. La reunión se organizó a través de exactamente 3 personas.
Y el lugar era un viejo almacén de mariscos en el sur de Boston. Un lugar donde no llegaban envíos en esta época del año. Así que toda la zona de almacenamiento interior estaba tan fría como el aire exterior. El suelo de hormigón estaba cubierto por una capa de sal blanca. Ganchos de hierro vacíos se balanceaban suavemente con la corriente que se colaba por los huecos bajo la puerta enrollable, y el olor a mar estaba tan impregnado en las paredes que no había forma de quitarlo. Se habían colocado 2 mesas de madera en el centro del almacén, a unos 4 pasos de distancia, sin ninguna silla. Rafael Vitali llegó primero y se paró en la mesa de la derecha, con ambas manos apoyadas ligeramente en la madera. Casper Lund llegó más tarde. 50 años, alto y delgado, su pelo plateado muy corto. Llevaba un abrigo de lana azul marino que pertenecía a un hombre que realmente había pasado tiempo en el mar. No a alguien a quien simplemente le gustaba parecer que lo había hecho. Cada lado tenía 4 hombres de pie detrás de su líder, exactamente a 3 pasos de distancia. Sus manos estaban delante de sus cuerpos. Y durante toda la reunión, ninguno de esos 8 hombres se movió más de una vez. Nadie sacó nada. Esa era la regla en reuniones como esta. Y lo que las hacía aterradoras no era lo que la gente llevaba dentro de sus abrigos, sino el hecho de que todos sabían perfectamente que esas cosas estaban allí. Rafe habló primero. No ofreció un saludo. Dijo que la noche en el puente, 9 de sus hombres habían terminado en el suelo de baldosas de una estación de urgencias, atendida por solo 2 personas, y que entre esos 9 había un hombre que, si la ayuda hubiera llegado un poco más tarde, ahora tendría un funeral en Dorchester. Casper Lund empezó a abrir la boca. Rafe levantó 2 dedos de la superficie de la mesa, solo 2, y Lund se calló. Rafe continuó. Dijo que no le importaba lo que Lund hubiera intentado llevarse esa noche. No le importaba si había habido hielo en el puente o no. No le importaban las intenciones de nadie. Porque en este negocio, a nadie le pagan por las intenciones. Luego dijo lo que había venido a decir. Dijo que uno de los 3 muelles del norte de Casper Lund dejaría de operar antes del final de la semana. No dijo qué muelle. No dijo cómo. No preguntó si Lund estaba de acuerdo. No ofreció un intercambio, no mencionó compensación, y no miró a su alrededor para ver cómo reaccionaban los 4 hombres detrás de Lund. Pronunció la frase exactamente como alguien anuncia el horario de un tren. Un silencio se apoderó del almacén, el tiempo suficiente para que oyeran agua goteando de alguna tubería en la parte de atrás. Casper Lund permaneció quieto, con ambas manos todavía apoyadas en la mesa, y no se opuso. Había vivido lo suficiente para saber cuándo una objeción solo convertiría el número 3 en el número 2. Pero no se quedó en silencio. Miró a Rafael Vitali, inclinó ligeramente la cabeza, y dijo que aceptaría la pérdida del muelle, que no se quejaría ni una vez, pero a cambio, quería decirle algo a Rafe, y quería decírselo porque creía que Rafe aún no lo sabía. Lund dijo que no se le había ocurrido a él lo del puente. Dijo que alguien se le había acercado primero. Alguien había puesto el dinero primero. Y esa persona no quería un maletín. Esa persona quería que acabaran con Rafael Vitali. Quería que sucediera dentro de un periodo de tiempo específico. Quería que se hiciera antes de que Rafe pudiera completar un trato en el que ya estaba inmerso. Lund dijo que se había negado a esa parte. Dijo que solo había aceptado la detención del vehículo y el robo, porque llevaba 40 años en este negocio y nunca había aceptado ese tipo de trabajo. Y que no le estaba diciendo esto por amabilidad, se lo estaba diciendo porque no le gustaba la idea de que alguien sentado en alguna oficina en algún lugar creyera que podía comprarlo para hacer ese tipo de trabajo. Rafe pidió el nombre. Casper Lund dijo que no tenía uno. Dijo que el dinero había pasado por 3 capas, y lo único que sabía era que provenía de un lugar con muchísimos abogados. La reunión terminó ahí. Nadie se dio la mano. Rafael Vitali regresó al vehículo, se sentó en el asiento trasero y no le dijo una sola palabra a nadie durante todo el camino a casa. Se sentó mirando por la ventana mientras las filas de almacenes a lo largo de los muelles del sur pasaban a la luz del atardecer. Y en su mente comenzó a colocar 3 cosas, una al lado de la otra. Un trato aún sin terminar,
un lugar con muchísimos abogados, y un nombre que había visto 2 veces, en 2 hojas de papel diferentes, durante la misma mañana. El muelle del norte dejó de operar el viernes por la tarde, exactamente como Rafael Vitali había dicho que lo haría en el almacén de mariscos. Y la noche del sábado fue la respuesta. Rafe se fue a Quincy esa tarde con una pequeña escolta de guardias. Dejó a los 9 hombres en recuperación al cuidado de Adeline. En la casa, solo quedaron 2 guardias en la puerta. La mujer que se encargaba de la cocina se había ido a casa temprano. Ninguno de los 9 hombres heridos podía ponerse un abrigo sin ayuda. Y allí estaba Adeline. Estaba sentada en la pequeña mesa al final de la sala de estar. Escribía las últimas líneas en su cuaderno, cuando las luces del pasillo se apagaron. No parpadearon, no se atenuaron. Se apagaron de golpe. En el mismo momento, el zumbido del refrigerador en la cocina se detuvo, y en ese repentino silencio, escuchó algo que volvería a escuchar en muchas noches venideras. El sonido de la grava en el camino de entrada. Crujía bajo varios pares de pies al mismo tiempo. No gritó. Se levantó, caminó 3 pasos hacia el centro de la habitación, y dijo con una voz lo suficientemente alta para que los 9 hombres la oyeran. Que todos iban a bajar al sótano ahora mismo, y que nadie se levantaría de la cama por sus propios pies. Las escaleras del sótano estaban al final del pasillo este. Eran 17 escalones estrechos. Quitó las sábanas de las camas, las dobló a lo largo, las deslizó bajo la espalda de cada hombre, y ató los extremos formando toscas camillas. Luego los arrastró por el suelo de madera uno por uno. La cabeza de un hombre casi tocaba los talones del que iba delante. Colocó a los 3 hombres más pesados en el carrito de comida con 4 ruedas de goma, el que normalmente se usaba para llevar bandejas de la cocina al comedor. Las ruedas chirriaban. Recordó que había aceite de cocina en un cajón de la cocina. Vertió un poco en los ejes con el dorso de la mano, y el chirrido cesó. Arriba, en la planta baja, ya había pasos. No de una persona. Los pasos se oían claramente a través de los suelos de madera de una casa vieja cuando se escuchaban desde un sótano. Lo suficientemente claro para que Adeline contara cuántas personas había y en qué dirección se movían. Y usó eso mismo para decidir cuándo arrastrar al siguiente hombre por el tramo abierto del pasillo. Para cuando el último hombre llegó al pie de las escaleras, se oyó el sonido de cristales rotos en la cocina de arriba. Tobias Rayner estaba de pie en el 4.º escalón desde abajo, con un brazo todavía en cabestrillo, y se negaba a bajar. Le dijo que la puerta del sótano se abría hacia afuera, así que atrancarla desde dentro no sería suficiente. Alguien tenía que quedarse allí. Adeline lo miró durante exactamente un instante. Luego dejó de discutir porque se le había acabado el tiempo. Arrastró el armario de medicinas de acero desde la esquina del sótano. Un armario tan pesado que tuvo que moverlo inclinando un borde cada vez, y lo encajó contra el pie de las escaleras, junto con 2 cajas de madera llenas de comida enlatada y un viejo sillón que alguien había dejado allí abajo años atrás. Luego apagó la única luz que aún ardía en el sótano. La oscuridad dentro del sótano de una casa de piedra era una oscuridad sólida, sin sombras ni profundidad alguna, y dentro no quedaba nada más que el sonido. La respiración de 9 hombres, cada uno con un ritmo diferente. Adeline escuchó a cada uno de ellos como quien escucha a una orquesta desafinada. Un hombre comenzó a respirar más rápido, de forma entrecortada y superficial, y lo encontró en la oscuridad contando sus pasos desde el final de la escalera. Le puso una mano en el hombro, presionó suavemente, y le dijo con una voz ya ronca que tenía que respirar con ella: «Inspira por la nariz, expira por la boca». Más lento, aún más lento, se quedó de pie. No se sentó, no se arrodilló, porque de pie podía oír todo el sótano, mientras que sentada solo podía oír a un hombre. Sobre sus cabezas, los pasos se movieron de un extremo de la casa al otro 2 veces. Se detuvieron durante un largo rato, directamente sobre el techo del sótano. Luego algo fue volcado, y los pasos se movieron de nuevo. En un momento, se detuvieron directamente sobre el hueco de la escalera. Adeline oyó a Tobias Rayner contener la respiración en el 4.º escalón. No dijo nada. Mantuvo su mano exactamente donde estaba,
en el hombro del hombre que respiraba demasiado rápido. Y continuó contando el ritmo para él, constante, ni siquiera un poco más rápido. Luego los pasos se alejaron. Luego vino el sonido de vehículos en el camino de grava. Luego no hubo nada. Nadie en el sótano se atrevió a moverse durante mucho tiempo después de eso. El vehículo de Rafael Vitali llegó a la puerta mientras el sótano todavía estaba a oscuras. No se detuvo en la planta baja. No se quedó allí mirando la cocina. No le hizo ni una sola pregunta a ninguno de los guardias de la puerta. Lo oyeron correr por el pasillo este. Oyeron el armario de medicinas raspando contra el suelo de hormigón. Y luego llegó al final de las escaleras, y alguien encendió una linterna. En ese círculo de luz amarilla y tenue, vio a sus 9 hombres tumbados a lo largo de las paredes, todavía vivos, y en medio del sótano estaba una mujer con el pelo suelto de su coleta, con una mano presionando el hombro de un hombre. Su boca todavía contaba el ritmo con una voz que casi se había apagado por completo. Ella lo miró. Rafael Vitali se detuvo al pie de las escaleras y no dio un paso más. Y en ese preciso momento, entendió algo que no le diría a nadie durante mucho tiempo. 3 días después, Adeline se enteró de la noticia por una breve nota en una página de salud local. La estaba leyendo mientras esperaba que hirviera la tetera. Solo 4 líneas, diciendo que el director médico de Meridian Health Group había sido hospitalizado y se había apartado temporalmente de sus funciones por motivos de salud. Ella había mencionado ese nombre exactamente una vez en esta casa, solo una vez, la mañana en la biblioteca con vistas al mar. Cuando les dijo a quién le había informado sobre el lote de suero intravenoso esa noche, caminó por el pasillo este, pasó por la sala de estar y abrió la puerta de la biblioteca sin llamar. Rafael Vitali estaba de pie junto a la ventana, con una pila de papeles en la mano. Ella le preguntó si había enviado a alguien a ver al hombre. Él dejó los papeles sobre la mesa, se volvió para mirarla, y no negó ni una sola parte. Dijo que alguien había ido a verlo, que esa persona no lo había tocado, que el hombre solo había escuchado una frase y un nombre antes de desplomarse en su propia oficina. Luego añadió que él había hecho lo que ella nunca habría tenido el valor de hacer, y que debería estar agradeciéndole en lugar de estar allí de pie. Adeline dio 2 pasos hacia adelante y lo abofeteó. El sonido resonó en la habitación de techo alto, seco y fino, y los 2 guardias que estaban fuera en el pasillo lo oyeron. No retrocedió. Le dijo que durante todos estos años había vivido dentro de un informe oficial. Un informe que decía que ella era el tipo de persona dispuesta a herir a alguien para salvarse a sí misma, y que había pasado todo ese tiempo demostrando que el informe estaba equivocado. Dijo que justo ahora, en solo 3 días, él la había convertido exactamente en lo que habían escrito. Luego le dio la espalda y se fue. Rafael Vitali se quedó solo en medio de la biblioteca. Un lado de su cara todavía ardía, y por primera vez en su vida no pudo encontrar nada que decir. Karen Vance llegó una tarde sin sol, y esta vez no trajo ningún expediente consigo. Solo una hoja de papel doblada en 4 dentro del bolsillo de su abrigo de lana. Dijo que había habido 2 filtraciones, no una. Ruben Salt había vendido la hora de salida y el número del vehículo. Eso estaba claro. Pero la información que el otro lado había obtenido sobre el acuerdo del Muelle 4, el hecho de que había una adquisición sin terminar y el plazo exacto asociado a ella, era algo que Ruben Salt nunca podría haber sabido lo suficiente como para venderlo. Solo 4 personas en esta casa lo sabían. Karen Vance leyó los 3 primeros nombres en voz alta. Luego se detuvo, y Rafael Vitali dijo el 4º nombre por ella. Dorsey Fallon, 52 años. El conductor con más años de servicio en la casa. El hombre que había sostenido el volante para el padre de Rafe antes de sostenerlo para Rafe. El hombre que todavía limpiaba el parabrisas él mismo cada mañana con un paño de algodón que lavaba por separado en casa, porque no confiaba en los que la gente compraba en las tiendas. Y el hombre que había sacado a Rafael Vitali de la funeraria el día del entierro de su madre, cuando Rafe era todavía un adolescente que no le llegaba al hombro. Rafe no hizo que nadie lo llamara arriba. Bajó al garaje. Dorsey Fallon estaba sentado en la silla de plástico junto a la puerta enrollable, el paño de algodón extendido sobre sus rodillas.
Y cuando Rafe entró, no se levantó como siempre lo había hecho antes. Solo lo miró. Luego bajó la vista a sus propias manos. Y habló antes de que Rafe tuviera tiempo de preguntar. Dijo que él era quien se lo había dicho. Nadie lo había interrogado. Nadie lo había amenazado. Nadie le había pagado un solo centavo. Dijo que un hombre de traje se le había acercado en el aparcamiento de un hospital en Brooklyn. Lo llamó por su apellido y sabía exactamente en qué habitación estaba su hija. Luego Dorsey Fallon contó el resto con la voz firme de un hombre que había ensayado las palabras en su cabeza durante muchas noches. Su hija tenía 21 años. Estaba en su tercer año de universidad. Y tiempo atrás, los médicos habían descubierto que tenía una enfermedad muy rara, tan rara que solo había 9 casos conocidos en toda Nueva Inglaterra. No había un protocolo de tratamiento estándar, no había medicación aprobada. Lo único que quedaba era un grupo de ensayo clínico que todavía estaba inscribiendo pacientes. Y ese ensayo estaba financiado por Meridian Health Group. Dijo que había presentado su solicitud 3 veces, y la habían rechazado 3 veces por un criterio, luego por otro. Líneas de lenguaje que no entendía y no sabía a quién preguntar. Dijo que el hombre de traje le había hecho solo una pregunta ese día. Si quería el nombre de su hija en la lista para la próxima ronda de inscripción. Dorsey Fallon dijo que lo había pensado durante 4 días. Dijo que había contado y recontado qué era exactamente lo que estaba a punto de vender, y se había dicho a sí mismo que solo estaba dando un nombre y un plazo, nada más. Ni una ruta, ni una persona. Luego dijo que la noche en que 9 hombres yacían en el suelo de esa estación de urgencias, se había sentado en este garaje desde el momento en que se enteró de lo que había pasado hasta la mañana, y no había podido levantarse. Dijo que si Rafe quería que lo escribiera todo, lo escribiría. Y si Rafe quería otra cosa, entonces no había nada más que decir. Luego guardó silencio. Rafael Vitali no había dicho una sola palabra durante todo esto. Cogió la segunda silla de plástico de la esquina del garaje, la colocó al lado de Dorsey Fallon y se sentó. Los 2 hombres se sentaron, uno al lado del otro en el frío garaje. Miraban fijamente la puerta enrollable cerrada, y ninguno de los dos habló durante tanto tiempo que la luz exterior pasó de gris a casi oscura. En un momento, Dorsey Fallon se llevó una mano a la cara, luego la bajó de nuevo. Rafe no miró. Se sentó con ambos codos apoyados en las rodillas. Y en su mente no había ninguna de las cosas que se suponía que un hombre en su posición debía estar pensando. Pensó en cambio en cómo un hombre había conducido para su familia durante todos esos años. Y Rafe nunca le había preguntado cómo se llamaba su hija. Luego se levantó. Le dijo a Dorsey Fallon que se fuera a casa, que estuviera con su hija, y que no volviera por aquí. Eso fue todo. No hubo otra frase, ni promesa, ni acusación. Dorsey Fallon asintió, dobló el paño de algodón en 4, lo colocó en la silla de plástico y salió hacia la puerta bajo un cielo que se había oscurecido por completo. Rafael Vitali se quedó en el garaje, observando hasta que el hombre desapareció de la vista. Luego recogió el paño, y permaneció allí durante mucho tiempo con él en la mano. Karen Vance había ido a la casa de la calle Green una semana antes. Había llamado a la puerta, le había entregado su tarjeta de visita. Y una mujer de 74 años le había cerrado la puerta en la cara en menos de medio minuto. Y cuando contó la historia después, añadió que era la primera vez en su carrera que la habían rechazado de esa manera. Es decir, sin ira, sin miedo, simplemente con el cierre de una puerta. Adeline fue sola. Tomó el primer tren, cambió de tren en Nueva York, y llegó a Germantown a primera hora de la tarde. Caminó desde la estación por la calle Green. Pasó por filas de casas adosadas de ladrillo rojo al viejo estilo de Filadelfia, cada una con sus propios escalones de piedra. La nieve sobre ellos estaba quitada de una manera particular. Solo la gente que había vivido allí durante años parecía lograrlo. La casa que buscaba estaba cerca del final de la fila. Había escrito esta dirección en 72 sobres, y nunca la había visto con sus propios ojos. Se quedó al pie de los escalones durante un buen rato antes de subirlos. La anciana abrió la puerta al segundo golpe. Era baja, con la espalda ligeramente encorvada, su pelo blanco cortado al ras,
y llevaba un cardigan gris abotonado hasta el cuello. Se quedó allí y miró a Adeline de arriba a abajo una sola vez. Adeline abrió la boca para decir su nombre. La mujer levantó una mano y la detuvo. Luego dijo que sabía quién era Adeline, que había reconocido la letra alrededor del 11º o 12º sobre. La inclinación de las letras y la forma en que la primera letra del nombre de la calle estaba en mayúscula. Y que a partir de entonces, cada mes, recogía el sobre y lo miraba un rato antes de entrarlo en la casa. Dijo que había estado esperando. No esperando el dinero, esperando que la persona con esa letra viniera y llamara a su puerta. Luego abrió más la puerta y le dijo a Adeline que entrara porque hacía frío afuera. La sala de estar era pequeña, con un techo bajo y papel pintado de flores descolorido. Y en la esquina, contra la pared sin ventana, había un piano vertical de nogal con la tapa abierta, y una tela cubría holgadamente las cuerdas. A su lado, un banco y una gastada bandeja de herramientas de fieltro verde, con llaves de afinar ordenadas de mayor a menor, sin que faltara ninguna. Odette Bright sirvió té para ambas. Luego se sentó en el sillón frente a Adeline. Fue a un armario y trajo una caja de madera plana, del tipo que usan los afinadores de pianos para guardar cuerdas de repuesto. La puso en la mesa de centro y la abrió. Dentro había 72 sobres de color marfil dispuestos en 2 pilas, todos todavía intactos, todos abiertos limpiamente por el borde superior con un cuchillo. Dijo que no había gastado ni un solo dólar, no porque no lo necesitara. Dijo que había usado ese dinero exactamente una vez, muchos años antes, para pagar a un abogado en el centro, un hombre decente que la había escuchado durante 2 horas. Y luego le había dicho que su historia tenía sentido, pero que no tenía ni un solo papel para demostrarlo, y que si lo llevaba a los tribunales, perdería esta casa. Dijo que le pagó, le dio las gracias, caminó hasta la parada del autobús, y desde ese día había guardado el resto del dinero en esta caja y no lo había vuelto a tocar. Dijo que no necesitaba dinero, necesitaba a alguien dispuesto a dar la cara. Adeline se sentó sin moverse. Había preparado una frase en su cabeza, solo una. La había revisado una y otra vez durante el viaje en tren, y ahora la dijo. Dijo que había venido a pedirle a Odette que la perdonara. Odette Bright la miró durante mucho tiempo. Luego dijo que no había nada que perdonar. No añadió nada más. Se levantó, fue a la habitación de al lado, y cuando regresó sostenía un pequeño cuaderno encuadernado en cuero marrón. Sus bordes estaban desgastados y lisos, del tipo que cabría en el bolsillo de una camisa. Lo puso en las manos de Adeline. Dijo que su marido había afinado pianos durante 46 años, y que tenía la costumbre de anotar cada nota equivocada que oía, donde quiera que estuviera, en iglesias, en restaurantes, en las salas de estar de otras personas, porque siempre decía que los oídos humanos olvidan, pero el papel no. Dijo que durante los días que había estado en ese hospital, había seguido escribiendo. Adeline abrió el cuaderno. Las primeras páginas estaban llenas de notas musicales y marcas que no entendía. Luego, hacia la mitad, la letra cambió. Se volvió más espaciada. Y las entradas ya no eran sobre música. Eran las cosas que un hombre postrado en una cama de hospital había oído desde el pasillo. Escritas exactamente como se habían dicho. Siguiendo el hábito de toda una vida de un hombre que se había ganado la vida con sus oídos. Una serie de números impresos en una etiqueta que 2 personas fuera de la puerta no dejaban de repetir. Un nombre, una frase que alguien le había dicho a otra persona. Que esto no podía salir de esta planta, y en la última página que contenía escritura, solo había unas pocas líneas. Los trazos del bolígrafo temblaban tanto que las letras ya no se unían. Adeline se quedó mirando esa página durante mucho tiempo. Odette Bright se sentó frente a ella con ambas manos apoyadas en las rodillas, y dijo que había guardado este cuaderno todos estos años, metido en un cajón junto a las gafas de leer de su marido, y que siempre había creído que llegaría el día en que alguien le preguntaría por él. Luego dijo lo último. Dijo que nadie lo había hecho nunca. El nombre escrito en el cuaderno de cuero marrón. El nombre que un hombre postrado en una cama de hospital había oído a través de la puerta y había copiado, siguiendo el hábito de toda una vida,
Pertenecía a una técnica de farmacia, Marisol Quinterrero. A Karen Vance le llevó medio día descubrir que la mujer había dejado la profesión. Se había mudado de Pennsylvania y ahora vivía en Providence, Rhode Island. Trabajaba a tiempo parcial en una tienda de material de oficina. Adeline tomó el tren a la mañana siguiente, sola. El cuaderno metido en el bolsillo de su abrigo en lugar de en su bolso, porque no quería que se separara de su cuerpo ni por un minuto. El apartamento estaba en la planta baja de un edificio de madera de 3 pisos en la calle Amherst, con escalones de madera y un timbre roto. Así que Adeline llamó a la puerta. La mujer abrió la puerta el ancho de una mano. 41 años, el pelo recogido a toda prisa. Una mano todavía sostenía un paño de cocina. Y en el momento en que vio a una extraña, su rostro se cerró, de la manera que Adeline había visto en los rostros de tanta gente a lo largo de su vida. Adeline no dijo su nombre, no explicó de dónde venía. Simplemente levantó el cuaderno de cuero marrón a la altura de los ojos. Lo abrió en la página exacta donde estaba escrito el número impreso en la etiqueta, y lo sostuvo allí. Marisol Quinterrero miró el cuaderno, no lo cogió. Se quedó allí con el paño de cocina en la mano. Sus ojos recorrían la serie de números. Luego se agarró al marco de la puerta y se dejó caer en el escalón de madera donde estaba. Se sentó pesadamente, como si acabara de caminar demasiado tiempo. Se quedó allí un buen rato sin decir nada. Luego preguntó de dónde había salido el cuaderno. Adeline le dijo el nombre del hombre que lo había escrito. Marisol Quinterrero cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, le dijo a Adeline que entrara. No había muchos muebles en el apartamento, solo una pequeña mesa de comedor con 2 sillas y un armario bajo de madera. Y encima del armario había fotografías de varios niños riendo en alguna fiesta de cumpleaños en un patio trasero. Marisol Quinterrero fue a la habitación de al lado. Sacó un contenedor de plástico con cinta adhesiva en la tapa, del tipo que la gente usa cuando se muda, y despegó la cinta con las uñas. Dentro había papeles. Sacó un paquete grapado, de 3 páginas, amarillento por los bordes, pero aún intacto, y dijo que lo había fotocopiado la última noche que todavía trabajaba en ese edificio. Lo dobló bajo su ropa, lo llevó a través de 3 mudanzas, y no se lo había mostrado a nadie en todos estos años, porque tenía 2 hijos y nadie que la respaldara. Era el informe de inspección del lote de suero intravenoso. En la segunda página estaba el mismo número exacto que aparecía en el cuaderno de cuero marrón, y debajo estaba la conclusión, escrita en un lenguaje técnico y seco. Confirmaba que el lote no había pasado la inspección y necesitaba ser retirado de la circulación. La fecha del informe era 11 días antes de la noche en que la vida de Adeline Cross se partió en 2. Al final de la tercera página había 2 recuadros para firmas. El primero contenía la firma de alguien de quien Adeline nunca había oído hablar. El segundo contenía solo una letra mayúscula, un punto y un apellido, S. Voss. Adeline miró el nombre y no entendió. Lo había visto antes. Sabía con certeza que lo había visto en algún lugar muchas veces, pero no se asociaba a ninguna cara en su memoria. Y siguió mirando esas 3 letras, como si pertenecieran a un idioma que una vez había conocido y luego olvidado. Marisol Quinterrero dijo el nombre completo en voz alta. Dijo que la persona que había firmado el segundo recuadro era el Dr. Sinclair Voss, quien en ese momento había sido el jefe adjunto del departamento, la persona más joven en ocupar ese puesto en el Hospital Sagrado Corazón, y que después de que todo se calmara, dejó el hospital. Empezó a usar el apellido de su madre, y continuó ejerciendo la medicina en otro estado bajo un nombre diferente. Luego dijo, ese otro nombre. Adeline no dijo nada. No se levantó, no se tapó la boca con la mano, no le pidió que lo repitiera ni una sola vez. Permaneció inmóvil en la silla de madera de la pequeña cocina de Providence, con ambas manos apoyadas en su regazo, mirando fijamente las 3 letras escritas en el último recuadro de una hoja de papel amarillenta. Durante todos esos años, ese nombre había pasado ante sus ojos más veces de las que podía contar. En las noticias médicas locales, en la placa de latón del vestíbulo de un edificio por el que pasaba cada semana, en las 4 líneas que había leído mientras esperaba que hirviera la tetera menos de una semana antes.
Lo había estado mirando todos esos años y nunca lo había reconocido. Fuera de la ventana, un autobús se detuvo en la esquina de la calle Amherst, luego se alejó de nuevo. Marisol Quinterrero le sirvió un vaso de agua y se lo puso delante. Y tampoco dijo nada más. El informe de inspección de 3 páginas que Marisol Quinterrero había guardado en un contenedor de plástico durante 3 mudanzas diferentes. Fue lo que finalmente abrió la puerta frente a la que Karen Vance se había quedado sin poder avanzar. Porque una vez que hubo una copia en mano que existía fuera del registro sellado, el acuerdo de conciliación ya no era un bloque completamente cerrado. Y en 4 días, Karen Vance había encontrado una forma de entrar en el archivo interno de Meridian, el depósito de papel donde la corporación había enviado los registros de cada instalación que había cerrado para esperar su destrucción. En ese índice estaban los nombres de hospitales de los que Rafael Vitali nunca había oído hablar. Y un nombre que había oído toda su vida, el Hospital General Everett, el lugar donde murió su madre. Se sentó solo en la biblioteca con vistas al mar durante toda la tarde, con el expediente de esa noche sobre la mesa, y leyó muy lentamente, porque había vivido durante casi 20 años con una versión de esa noche. Y ahora otra versión yacía bajo sus dedos. Siempre había creído que se negaron a admitirla. Lo creía porque todavía podía recordar estar en el mostrador de admisión y hablar más alto de lo necesario. Podía recordar a alguien diciéndole que se sentara. Podía recordar el banco de plástico naranja a lo largo de la pared. Y la sensación de ser un adolescente sentado allí mirando hacia las puertas dobles. Nadie salió, pero eso no era lo que decía el expediente. Había sido admitida. Había un formulario de admisión con el nombre de Rosalia Vitali, con la hora registrada, los síntomas registrados, el nivel de prioridad registrado. Y al final del formulario estaba la firma de la persona que la había recibido, una enfermera de 23 años. Siguió leyendo y encontró la lista de personal de esa noche, y se quedó mirándola durante mucho tiempo. El departamento de urgencias del Hospital General Everett tenía 3 enfermeras de turno esa noche. Era un área que, según las normas internas del hospital, debería haber tenido 7. No porque alguien hubiera faltado por enfermedad, sino porque era el segundo mes de una reducción de personal aprobada por la administración. Y el expediente incluso contenía el memorando que autorizaba esa reducción, escrito en el lenguaje pulido de personas que nunca tienen que estar en un servicio de urgencias a medianoche. Su madre había sido colocada en el grupo de espera. Permaneció en ese grupo durante un tiempo que ningún documento registraba, y murió mientras esperaba su turno. Nadie la había rechazado. Esa fue la parte que Rafael Vitali tuvo que leer 3 veces antes de poder creérselo. No había habido nadie en el mostrador diciendo que no. Solo había habido un formulario firmado, un nombre en una lista, y no había suficiente gente para llegar a todos los nombres de esa lista. Luego pasó a la sección final. Después de esa noche, hubo una revisión interna, y la revisión concluyó que la causa residía en una clasificación de prioridad inexacta en la admisión. La enfermera de 23 años fue suspendida. Su declaración escrita estaba en el expediente, 3 páginas manuscritas, y Rafe leyó cada una de ellas. Escribió que había escalado la condición de la paciente sentada en la sala de espera exterior 2 veces esa noche. Escribió que había pedido más personal y le habían dicho que no había nadie disponible. Escribió que había vuelto a esa sala de espera 4 veces durante su turno. La letra en la tercera página se hacía más pequeña hacia el final y se amontonaba, como si la persona que escribía tuviera miedo de quedarse sin papel. Nunca volvió a la enfermería. El memorando que autorizaba los recortes de personal tenía 2 firmas al final, y Rafael Vitali había visto una de esas firmas 2 veces en la misma mañana, no hacía mucho. Una vez en una tasación inmobiliaria y otra en la portada de un acuerdo de conciliación sellado. Everett Halloway. En aquel entonces era más joven, todavía un administrador de operaciones de nivel medio, e incluso su firma había sido más cuidadosa de lo que era ahora. Rafe se sentó inmóvil en la biblioteca con 2 hojas de papel separadas por casi 2 décadas. Yacían una al lado de la otra bajo la lámpara de escritorio. Y lo primero en lo que pensó no fue en eso.
Lo primero en lo que pensó fue que toda su vida se había construido sobre una historia equivocada. Había pasado todos esos años creyendo que el mundo se dividía en dos tipos de personas, los que tenían poder y los que eran rechazados, y que la única forma de asegurarse de que nadie te rechazara era convertirte en alguien a quien nadie se atreviera a decirle que no. Había construido todo lo que tenía sobre esa creencia. Pero nadie le había dicho que no a su madre. Una hoja de personal la había matado. Una hoja de personal aprobada por alguien sentado muy lejos. Y esa persona no sabía que ella existía y nunca había necesitado saberlo. Luego pensó en la enfermera de 23 años que había firmado el formulario de admisión de su madre. La mujer que había escalado el caso 2 veces, que había vuelto 4 veces, que había sido nombrada en un informe final y nunca más había vuelto a usar ese uniforme. Y pensó en la mujer sentada en la habitación al final del pasillo este de esta casa. La mujer que había comprobado un lote de suero intravenoso 3 veces. Que lo había informado y le habían dicho que continuara. Que llevaba en su bolso un cuaderno por el que nadie había preguntado nunca. El mismo sistema, el mismo método, la misma firma al final de la página. Rafael Vitali permaneció allí hasta que la lámpara de escritorio fue la única luz que quedaba encendida en toda el ala. Y durante todo ese tiempo llegó a comprender que si hacía lo que había hecho toda su vida, si iba tras Everett Halloway y terminaba esto a su manera, entonces esa hoja de personal seguiría allí. Y en algún lugar, en alguna noche, en algún lugar del que nunca oiría el nombre. Otra enfermera de 23 años firmaría otro formulario. Adeline no regresó a Boston esa noche. Salió del apartamento de la calle Amherst después de que el cielo ya se hubiera oscurecido. Empezó a caminar hacia la estación y en la segunda intersección un coche se detuvo pegado a la acera frente a ella. Nadie le dijo nada. Alguien simplemente abrió la puerta y otro hombre se colocó detrás de ella. Y ella comprendió que quedarse allí discutiendo en una calle vacía de Providence no la llevaría a ninguna parte. Se subió al coche. Mantuvo el cuaderno de cuero marrón dentro del bolsillo de su abrigo, presionándolo contra sus costillas con el codo. Y durante todo el viaje de 2 horas no dijo una palabra. La llevaron a un almacén en los muelles del norte, un lugar que olía a aceite de máquina y agua salada. Y la dejaron sentada en una silla de hierro dentro de una habitación con una ventana que daba al agua negra. Nadie la tocó. Nadie le hizo una pregunta. Alguien le trajo café en un vaso de papel, lo dejó en la mesa y se fue. Y ella lo dejó allí hasta que se enfrió por completo. Rafael Vitali llegó antes del amanecer. Condujo hasta allí solo, sin convoy, sin nadie a su lado, sin nadie de pie fuera de la puerta. Y entró en ese almacén con las manos vacías. Llevaba el mismo largo abrigo de lana negra que le llegaba por debajo de las rodillas, desabrochado como siempre, mientras los hombres de Casper Lund se apartaban y lo veían pasar sin saber qué pensar de la escena. Lund esperaba en el extremo más alejado del almacén, junto a una larga mesa de madera. Rafe no ofreció un saludo, no miró hacia la habitación con la ventana. Colocó una pila de papeles preparados sobre la mesa, la abrió, la giró en la dirección correcta y la empujó hacia Casper Lund. Luego dijo algo que nadie en el puerto creyó cuando la historia se repitió después. Dijo que toda la línea naviera del norte, cada muelle, cada contrato sindical adjunto, todo lo que su padre le había dejado y la parte más rentable de todo lo que poseía, pertenecía a Casper Lund desde esa mañana. Dijo que no quería nada a cambio, solo se quedaba con una cosa. Un almacén abandonado al final de una calle sin salida en los muelles del sur que todavía estaba en proceso de comprar. Casper Lund leyó los papeles 2 veces. Luego levantó la vista hacia Rafael Vitali con la expresión de un hombre que intenta encontrar la trampa y no la encuentra. Y finalmente le preguntó si Rafe entendía lo que acababa de hacer. Rafe le dijo que firmara. Lund firmó. Firmó con la cara de un hombre al que acababan de entregar una fortuna por nada, por alguien a quien nunca volvería a respetar. Y luego le dijo a su gente que abriera la puerta de la habitación contigua. Adeline salió, caminó entre 2 filas silenciosas de hombres sin mirar a nadie.
Y para cuando llegó a la puerta del almacén, el cielo del este había comenzado a clarear. Una pálida franja gris sobre el agua. Él le abrió la puerta del coche. Durante la mitad del camino de regreso a Boston, ninguno de los dos dijo nada. Luego Adeline se giró y miró el perfil de su rostro bajo el resplandor pasajero de las farolas, que se movían hacia atrás a través del cristal, y le preguntó por qué. Rafael Vitali mantuvo la vista en la carretera, con ambas manos apoyadas en el volante. No respondió. La noticia llegó la tarde siguiente, y vino de la gente que gestionaba los papeles de la transferencia para Rafe. Un hombre de Quincy, que simplemente llamaba para decir que el vendedor estaba vaciando el almacén antes de la fecha de entrega, y que si el comprador quería inspeccionar el estado actual, debería pasarse por allí ese día. Adeline lo oyó decirlo porque estaba de pie justo al lado de la mesa. Dijo que iba con él. Rafe no la detuvo. El muelle 4 estaba al final de una calle sin salida, que corría junto al agua, y cuando llegaron, 2 camiones cerrados ya estaban aparcados, uno detrás del otro, frente a la puerta enrollable. Sus puertas traseras estaban abiertas, mientras un equipo con chalecos reflectantes empujaba pilas de cajas de cartón por una cinta transportadora manual. El lateral de cada camión llevaba el nombre de una empresa de destrucción de documentos. Todo se estaba haciendo según el procedimiento. Había portapapeles, alguien comprobando cada artículo contra un inventario, papeles en regla. Porque esto no era nada secreto. Era simplemente lo que las corporaciones hacían cada año con los registros que la ley ya no les exigía conservar. 7,000 expedientes en papel de instalaciones que ya habían sido cerradas. Y de pie en medio de todo, con un abrigo de cachemira color camel, un portapapeles en una mano, supervisando personalmente la operación, estaba un hombre de 59 años que Adeline solo había visto en fotografías hasta ese día. Everett Halloway. Nadie había iniciado el fuego. El almacén había estado sin uso durante años. Y en la sección más alejada, detrás de las estanterías, una fila de bidones de disolvente industrial dejados por un propietario anterior nunca había aparecido en ninguna lista de inventario. Una de las 2 viejas carretillas elevadoras que todavía funcionaban dentro tenía el cableado eléctrico deteriorado. Sucedió muy rápidamente, y no hubo una gran explosión, solo un chasquido seco y un estallido de luz amarilla en la sección más alejada, seguido de humo. Humo negro y espeso de disolvente ardiendo que subió hasta el techo de metal. Se extendió hacia afuera y luego comenzó a bajar. El equipo estaba fuera en menos de 1 minuto. Halloway no, fue en la otra dirección, de vuelta al interior, hacia la tercera fila de estanterías, y la gente lo oyó gritar algún código de inventario, y luego vino el largo raspado de metal contra el hormigón. Cuando una estantería entera, el doble de alta que un hombre, se inclinó y se derrumbó. Adeline se dirigió hacia la puerta enrollable. Rafael Vitali la agarró por el cuello del abrigo por detrás y la hizo retroceder. Tiró con fuerza, con todo el brazo, y por un segundo, ella giró por completo para enfrentarse a él. Lo miró. No dijo nada. Simplemente levantó las manos y le quitó los dedos del cuello uno por uno. Lentamente, sin prisa, y todo el tiempo mantuvo sus ojos fijos en los de él. Luego soltó su mano y se volvió hacia el almacén. Rafael Vitali no la detuvo una segunda vez. Se quedó en el umbral de la puerta enrollable, con la mano todavía medio cerrada en el aire, y la dejó ir. Dentro, el humo ya había bajado al nivel del pecho, así que Adeline se agachó, se cubrió la boca con la bufanda, y se movió a lo largo de la pared izquierda, donde la corriente de la puerta abierta todavía apartaba parte del humo. Lo encontró en la tercera fila. La estantería caída le había atrapado las piernas, y era pesada. Tan pesada que intentó levantarla 2 veces antes de rendirse y cambiar de enfoque. Encontró una barra de hierro en el suelo. La encajó bajo el borde de la estantería. Luego se dejó caer con todo el peso de su cuerpo en el otro extremo, hasta que la estantería se levantó aproximadamente el ancho de una mano. Él logró liberar sus piernas. No podía caminar. Adeline deslizó ambos brazos bajo sus axilas, aseguró su agarre, y lo arrastró por el hormigón hacia la puerta.
moviéndose hacia atrás, un paso a la vez, cada paso de menos de 2 pies. Y cada pocos pasos tenía que detenerse para recuperar el aliento, porque el aire a esa altura ya se había vuelto difícil de respirar. A mitad de camino, pasó junto a una pila de cajas de cartón que los trabajadores habían abandonado en el pasillo. Se detuvo. Leyó el código impreso en la tapa de la caja superior. Luego cambió su agarre, sujetando a Holloway con un brazo alrededor de su pecho, mientras que el otro brazo sujetaba la caja contra su cadera. Y continuó así durante el resto del trayecto. Para cuando llegó al aire libre, 3 personas corrieron y le quitaron a Holloway. Ella los dejó. Dejó la caja de cartón en el pavimento mojado, se sentó encima de ella y bajó la cabeza entre las rodillas para respirar. Rafael Vitali estaba a unos 5 pasos de distancia y no miró a Everett Holloway ni una sola vez. Miró a la mujer sentada encima de una caja de registros. Y en ese momento, algo dentro de él terminó, y algo más comenzó. La audiencia de revisión de la Junta Médica del Estado de Pensilvania comenzó una mañana de finales de primavera. En una sala de conferencias en el 4º piso de un edificio administrativo en Harrisburg. Una habitación con un techo bajo, una alfombra gris desgastada por el pasillo central, y 8 sillas dispuestas en una fila recta en la plataforma elevada para los miembros de la Junta. Adeline se sentó en la mesa del peticionario. Llevaba el único blazer de color carbón que poseía, con ambas manos apoyadas sobre la mesa. A su izquierda yacía el informe de inspección de 3 páginas, con el papel amarillento por el tiempo. A su derecha, el cuaderno de cuero marrón. Marisol Quinterrero fue llamada primero. Habló con una voz tranquila y uniforme, sin mirar sus notas ni una sola vez. Describió cómo había fotocopiado ese informe la última noche que todavía estaba en ese edificio, cómo lo había llevado a través de 3 mudanzas separadas, y cuando uno de los miembros de la Junta le preguntó por qué había permanecido en silencio durante todos esos años, hizo una pausa por un momento. Y dijo que tenía 2 hijos y nadie que la respaldara. Nadie hizo otra pregunta después de eso. El cuaderno de cuero marrón fue colocado en la mesa de la Junta y pasó de mano en mano entre los 8 miembros. Fue lo que mantuvo la sala en silencio por más tiempo. Porque no era una prueba en el sentido en que esas personas en la plataforma estaban acostumbradas a trabajar. Era solo el cuaderno de bolsillo de un afinador de pianos que había escrito lo que oía desde su cama de hospital. Y en la última página había unas pocas líneas escritas con una mano que temblaba tanto que había que inclinar el papel bajo la luz para poder leer las palabras. Odette Bright se sentó en la primera fila. Llevaba el abrigo de lana azul oscuro, que reservaba solo para las ocasiones más importantes. Su espalda recta, ambas manos cruzadas sobre el bolso que descansaba en su regazo. No dijo una sola palabra durante toda esa mañana. Simplemente se quedó allí sentada. La última persona llamada fue el Dr. Sinclair Voss. Adeline tenía suficiente en sus manos para destruirlo. Y había pasado una noche entera sentada con esos papeles en el apartamento sobre la lavandería, decidiendo qué iba a hacer con ellos. Y al final, eligió otro camino. Hizo que su abogado le enviara una copia de todo, acompañada de exactamente una pregunta: si quería comparecer en la audiencia como testigo o como el hombre cuyo nombre sería pronunciado. Él vino. Se paró en el estrado de los testigos. Su pelo mucho más canoso de lo que había estado en las fotografías de las páginas de noticias médicas. Y testificó. Confirmó que la firma en la 3ª página era suya. Confirmó que había leído el informe de inspección el día que se emitió, 11 días antes de esa noche. Y confirmó que se le había instruido verbalmente que la retirada se manejaría a un nivel superior, y que no necesitaba tomar ninguna otra medida. Cuando se le preguntó quién había dado la instrucción, dijo un nombre. No miró hacia Adeline ni una vez durante su testimonio, y ella tampoco lo miró a él. Cerca del final de la sesión, el miembro que presidía hizo una pregunta de procedimiento: si la peticionaria tenía a alguien preparado para testificar sobre su carácter. Adeline abrió la boca para decir que no. Entonces la puerta del fondo de la sala se abrió. Entraron en silencio, uno por uno, vestidos con trajes negros, y llenaron toda la última fila, con 2 hombres aún de pie contra la pared. Tobias Renner entró primero.
Gideon Marsh entró el último y cerró la puerta muy suavemente detrás de él. Ninguno de ellos dijo una palabra. Nadie levantó la mano. Nadie pidió hablar. Nadie fue llamado al estrado de los testigos. Simplemente permanecieron allí durante el resto de la mañana. 9 hombres cuyos nombres estaban escritos con letra inclinada dentro de un cuaderno de tapa dura que su dueña todavía llevaba en su bolso. Y el hecho de que estuvieran sentados allí decía más que cualquier testimonio podría haber dicho. La decisión se leyó a primera hora de la tarde. La licencia de enfermería de Adeline Cross fue completamente restablecida. El hallazgo anterior fue anulado. Y la Junta declaró que emitiría una corrección pública que se publicaría en el registro estatal. Adeline escuchó la página entera sin moverse. No lloró. Se sentó perfectamente quieta, con ambas manos todavía apoyadas sobre la mesa, mirando directamente hacia la plataforma mientras la sala se sumía en el silencio particular de las cámaras administrativas después de que todo terminara, y la gente comenzara a recoger sus papeles. Entonces, en la tercera fila, una mujer de 58 años con el pelo canoso se levantó de repente y comenzó a aplaudir. Aplaudió sola, en la sala silenciosa. No rápidamente, no fuerte, solo de manera constante, negándose a parar. Y el sonido de sus manos resonó desnudo y solitario a través de la sala de conferencias de techo bajo en el cuarto piso. Durante 4 o 5 compases antes de que una segunda persona se levantara, Adeline se giró y miró a Bertie Kowalski, y solo entonces comenzó a llorar. Everett Halloway fue acusado a principios de ese verano, junto con otros 2 miembros de la antigua Junta Ejecutiva de Meridian Health Group, por cargos relacionados con la ocultación de resultados de inspección, falsificación de registros internos, y una cadena de transacciones financieras canalizadas a través de 3 entidades legales en 2 estados. Esa cadena de transacciones fue lo que finalmente derribó la operación de Casper Lund. Porque el dinero tenía que fluir a alguna parte y había fluido a través de los muelles que él controlaba. Pero para que los fiscales usaran los registros financieros que Rafael Vitali poseía, él tenía que testificar sobre su procedencia. Y testificar sobre su origen significaba testificar sobre sí mismo. Su abogada privada se sentó con él durante toda una noche discutiéndolo, y al final solo hubo una cosa que pudo decir, que lo había representado durante muchos años, y esta era la primera vez que no podía encontrar una manera de que él ganara. Testificó de todos modos. La sentencia se dictó una tarde de septiembre, por un periodo fijo, y él la escuchó con ambas manos apoyadas en la mesa de madera, sin moverse. Hacía viento en las escaleras del juzgado ese día. El primer viento de otoño de Boston se colaba por las calles estrechas, y hacía que la gente se subiera a los cuellos de los abrigos. Adeline no lloró. Se paró frente a él, levantó ambas manos, y le abrochó su largo abrigo de lana negra, un botón a la vez, trabajando de abajo hacia arriba, lentamente, hasta llegar al último, algo que nadie había hecho nunca por él, y algo que él nunca había hecho por sí mismo. Tobias Rayner esperaba al pie de las escaleras. Se había quitado la chaqueta del traje y la había doblado sobre un brazo, y le dijo a Rafe que acababa de solicitar el programa de formación de técnico de emergencias médicas de la ciudad, que las clases comenzarían en enero, y que no sabía cómo dar las gracias de la manera correcta. Rafe no recuperó la chaqueta del traje. Se quitó el reloj con la esfera blanca y la correa de cuero casi rota en el tercer agujero de su muñeca, y lo puso en la mano de Tobias, y dijo que había pertenecido a su madre, que perdía un poco de tiempo cada día, y que Tobias debería recordarlo cuando estuviera de turno. Muchos años después, en una tarde de verano, el almacén al final de la calle sin salida junto a los muelles del sur ya no era un almacén. Se habían abierto ventanas en la pared este. Todo el interior había sido repintado, y sobre la entrada colgaba un letrero con 3 palabras. Clínica Hollis Bright. Abría desde última hora de la tarde hasta la mañana, exactamente durante las horas en que las otras clínicas de la ciudad ya habían apagado sus luces. Y aquí nadie preguntaba si la persona que entraba por la puerta tenía seguro. Adeline Cross era la enfermera jefe. Tobias Renner trabajaba en el turno de noche. Nell Renner,
ahora empleada en una firma de contabilidad, todavía hacía voluntariado allí los fines de semana. Y todavía traía tartas de manzana con la corteza quemada en una esquina. En la sala de espera había una cesta llena de pegatinas en forma de estrella. Y los niños sentados junto a sus padres competían por cubrirse las mangas con ellas. Y cada vez que Tobias Rayner se agachaba detrás del mostrador, fingiendo que no podía encontrar a uno de los niños, toda la sala de espera estallaba en risas. Esa tarde, la puerta de cristal se abrió. Un hombre estaba en el umbral, con canas empezando a aparecer en ambas sienes, ambas manos metidas en los bolsillos de un abrigo de lana negra. Y no entró. Se quedó allí, mirando hacia adentro, de la manera en que lo hace alguien que nunca se ha sentido cómodo en habitaciones que huelen a desinfectante. Adeline salió a su encuentro. Le entregó café en un vaso de papel. Luego le tomó la muñeca y comenzó a contar cada paso en voz alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el 9º paso, lo arrastró a través del umbral. En su taquilla al final del pasillo, junto a la fotografía de una mujer que se había ido hacía muchos años, yacía una tecla de piano de marfil amarillenta sobre un paño cuidadosamente doblado. La muerte de una persona nunca es solo una línea en un informe, y el precio del silencio siempre lo pagan los inocentes. Hay errores que no son nuestros, y sin embargo, permanecen sobre nuestros hombros durante años, y lo único que podemos hacer es negarnos a que nos conviertan en otra persona. Porque a veces lo que cambia una vida entera es simplemente tener a una persona dispuesta a llamarnos por nuestro verdadero nombre, dispuesta a escribir lo que escuchó, y dispuesta a levantarse cuando todos los demás han elegido permanecer sentados. Si esta historia te ha conmovido, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y compártela con la gente que te rodea. Así podrás descubrir cada día más historias que merecen ser escuchadas. ¿Qué te ha parecido la historia de Adeline y Rafael? Y si hubieras estado en su lugar, ¿qué habrías elegido? Deja tus pensamientos en los comentarios. Realmente queremos saber lo que sale de lo más profundo de tu corazón. Deseamos a todos los que ven este video una salud duradera, felicidad y paz en cada día de su vida. Adiós y nos vemos en el próximo video.